¿Qué sucede cuando mueres? Es una pregunta que perdurará en el tiempo, ¿verdad? Es una de esas preguntas que ha perseguido a mis antepasados desde que el primero murió repentinamente por comer un plátano en mal estado o algo así, y es difícil decir que alguna vez habrá una respuesta definitiva. No estoy convencido de que esa viñeta de Farseed fuera cierta, con los cirujanos engañando a un pobre hombre bajo anestesia, pero sea lo que sea ese cliché de Aymark que se supone que sucede después de la muerte, a mí no me pasó. Bueno, la verdad es que, como mi familia era de diversas religiones, desde protestantes hasta budistas, mejor no preguntar, no creo que llegáramos a un consenso, salvo que probablemente nos reuniríamos con el abuelo, la abuela y todos los demás que murieron antes que nosotros. Dado que tenía 21 años, si mal no recuerdo, imaginaba que muchos de mis antepasados probablemente querrían saber por qué aún no tenía novio, o quizás otros querrían saber por qué solo había completado 3/4 partes de una carrera no relacionada con la medicina antes de morir. Claro, quería ser maestra y estuve bastante cerca de lograrlo para haber terminado la secundaria hacía solo 2 años, pero no estoy segura de que a mis antepasados lejanos les importara mucho, y casi me alegro de no haber conocido a algunos de ellos. Todas las familias tienen sus locos, y algunos me dan muchísimo miedo hasta el día de hoy. Para que conste, mi muerte fue aburrida, sin sentido, y probablemente hizo que la gente se reuniera en grupos y asintiera entre sí sobre lo previsible que era. En realidad, no importa mucho qué fue. El hecho es que todavía no sé qué pasó. Estaba en casa viendo la tele, y de repente, nada. De todos modos, todo eso ya es cosa del pasado. Al fin y al cabo, estoy muerto. No llegué a conocer a ninguno de esos parientes, y me arrepiento un poco de ello, antes de ser arrojado a una oscuridad cálida, aunque aburrida y a veces palpitante, para esperar el día del juicio final. Quizás. No soy particularmente religioso en ningún sentido organizado, nunca lo he sido, pero pensé que ese sería mi final y que, no sé, simplemente me quedaría por ahí. Tal vez me triturarían en la fuerza que mueve los planos de la realidad. Sí, soy un aficionado pasajero de Dungeons and Dragons y ya puedes callarte, porque el destino de los infieles no es ninguna broma cuando posiblemente estés calificado para ello. Fue aburrido, pero probablemente mejor que la condenación eterna por no ser una persona particularmente buena o mala. El purgatorio no parece implicar un lago de fuego, y estoy bien con eso. O al menos lo era. Supongo que, en retrospectiva, nunca consideré realmente 3 puntos realmente importantes. Primero, nunca des por sentado que una religión determinada tiene la razón. Yo había asumido que todas esas historias sobre la abuela que nos cuidaba desde el cielo eran ciertas. Resultó que era el sistema de creencias familiar equivocado, al menos para mí. 2. La amnesia infantil solo funciona si no se tiene la capacidad mental para recordar cosas. Por lo tanto, se llama amnesia infantil y no amnesia general. Daría lo que fuera por usar este segundo dato contra quien lo inventó y estrangularlo con él. 3. Cualquier sensación física inexplicable después de la muerte debe investigarse. Quiero decir, ahora sé que la constante y leve sensación de picazón que sentía debió ser el desarrollo de mi sistema circulatorio interno de chakra. Me estaba preparando para que algún día pudiera realizar la locura de magia ninja que hacía que este mundo funcionara. La picazón dejó de ser tan molesta más tarde, cuando mis espirales se estabilizaron tras la rápida etapa de desarrollo en la que se encontraban antes del nacimiento. Creo que fue algo parecido al desarrollo de las neuronas. Tienes el espacio de almacenamiento potencial para todo lo que alguna vez tendrás espacio para aprender cuando naces, y no se regeneran. Si algo hubiera ocurrido en el útero, como lo que ahora sospecho que le pasó a Rogle, estaría permanentemente lisiado en lo que respecta al chakra. Ahora siempre siento un poco como si hubiera un calor bajo mi piel que nadie más que yo puede saber. Puedo sentir lo mismo en otras personas, pero probablemente no se deba tanto a que tenga talento en mi nueva vida, sino más bien a que, en el fondo, el chakra me resultaba ajeno. Como tener una extremidad extra o la repentina capacidad de ver todo el espectro de luz. Las tonterías de magia ninja no eran precisamente habituales en mi vida anterior, así que, por supuesto, era muy consciente de que ahora sí lo eran. Sería. Me estoy adelantando. Imagínate esto de adulto. De repente, la cálida oscuridad se vuelve demasiado opresiva, demasiado inestable, y entonces aparece una pared palpitante de músculo que te obliga a moverte o te aplasta como una uva. Es un poco como me imaginaba que me comería una serpiente cuando tenía 5 años y era demasiado pequeño para entender que las mandíbulas de las serpientes no se desprendían tanto.
Lo único que sabía entonces era que era demasiado pequeña y yo demasiado grande, y que tenía que escapar antes de convertirme en caramelo. Lo curioso es que ninguna de mis extremidades parecía querer funcionar como yo quería y terminé bastante aplastado de todas formas. Y entonces perdí el conocimiento. Una de las cosas que leí antes era que el instinto de un bebé es inhalar inmediatamente al sentir el aire en la cara. Funciona bastante bien para las marsopas y las ballenas, a las que sus madres empujan hacia la superficie para que den su primera respiración, pero fue una de esas cosas que casi me mata 20 años antes de tiempo porque las enfermeras no me habían limpiado bien la cara. Mis padres me contaron esa historia muchas veces de pequeño. Creo que les hizo gracia, después de lo sucedido, aunque en su momento estuvieran aterrorizados. Ahora lo he vivido en carne propia porque mis pulmones aún no me obedecían del todo. Es jodidamente aterrador. Pero entre el hecho de que las enfermeras aquí habían tenido el cuidado de limpiarme y despejarme las vías respiratorias, la toalla tibia aunque áspera, el envoltorio y un montón de manos enormes sobre mi cuerpo que me levantaban, mis pulmones se ejercitaron bastante con mi primer grito. Estaba realmente aterrorizada, incluso cuando las manos que me sostenían no me dejaron caer. Creo que seguí gritando incluso cuando me colocaron sobre el pecho de mi nueva madre, hasta que empecé a mamar. Mi cuerpo, como era de esperar, seguía sin obedecerme. Estaba prácticamente ciega, aunque mi visión en mi vida anterior era en realidad peor que la que podía ver ahora, con menos sensibilidad a la luz y mayor percepción de profundidad. Mi oído era hipersensible debido a lo que habían sido meses de privación sensorial efectiva, podía sentirlo todo, desde el envoltorio hasta el calor de la piel de mi madre, y mi sentido del gusto era prácticamente inexistente. Y así fue como volví a nacer, más o menos. Voy a omitir todo el tema del entrenamiento para ir al baño y demás. Francamente, casi me alegro de no haber tenido control sobre mi cuerpo entonces. El cerebro humano en desarrollo no está diseñado para tener los impulsos nerviosos de una persona de 20 años. Al menos podía justificar los recuerdos de necesitar la ayuda de un adulto para todo como resultado de una verdadera indefensión. Me hizo sentir más agradecida y menos humillada. Mis recuerdos de esa época son tan detallados como si hubiera sido una adulta de verdad, pero el puro aburrimiento hace que incluso mi cerebro y mis recuerdos de adulta, que aún no están del todo desarrollados físicamente, dejen que todo se mezcle. Es como cualquier otra cosa después de que pasa el tiempo. La nostalgia consiste básicamente en limar los bordes de las cosas que eran aburridas, monótonas o mediocres, dejando solo los momentos de mayor o menor intensidad. Así que, de todo aquello, obtuve principalmente una profunda necesidad de tener el control, de no volver a sentirme indefensa jamás, y un amor inmenso por mis padres por haber aguantado mis necesidades durante tanto tiempo. Y tengo la firme convicción de no tener hijos propios, aunque eso no es nada nuevo para mí. Todavía me aterra la idea de ser responsable, total o parcialmente, de la supervivencia y la felicidad futura de otro ser humano, pero ahora he añadido el tema de los pañales a la lista de razones para usar anticonceptivos. Pero hablaremos de eso más adelante. Originalmente, fui una niña bastante tranquila. Quiero decir, lloraba, porque eso es lo que hacen los bebés, pero no me encontrarías gritando a todo pulmón a las 3 de la mañana en mi vida anterior, a menos que algo realmente estuviera mal. Supongo que mis padres estaban acostumbrados a responder a mis pequeños chillidos, como cuando los gatos consiguen que sus dueños les hagan cosas. Aquí, seguía siendo bastante tranquila por lo general, pero la sensación de mi chakra asentándose en mis espirales nunca desapareció. Es como si alguien te pinchara cada 10 minutos, más o menos, solo para recordarte que sigue ahí. O tal vez como si alguien se apoyara en tu hombro. Era molesto y solo ocasionalmente reconfortante, así que creo que era un poco más ruidosa por puro temperamento, más que por otra cosa. Aún así, solo intentaba tener una buena pelea a gritos con el mundo cuando realmente necesitaba algo, para salvar la cordura de mis padres. Mamá creo que estaba enferma, la verdad. A medida que mi vista mejoraba y podía ver a la persona que me cargaba, la mayor parte del tiempo la veía en brazos. Le balbuceaba para saludarla, pero su sonrisa siempre era un poco forzada. Estaba más pálida de lo que yo recordaba haber estado antes, y como no salía mucho, creo que era una experta en eso. Era guapa, eso sí. Parecía un poco delgada y frágil, pero sus ojos eran oscuros y bondadosos cuando no estaban hundidos por mis despertares periódicos, y su cabello era una cortina negra y lisa alrededor de su rostro. Era delicada. Aún así, la quería, como solo los niños pueden querer, porque ella y papá eran mi mundo y ella me quería a mí también.
Papá parecía mayor, un poco más cansado, con canas y cicatrices en la mandíbula. Era más corpulento y robusto, y tenía rasgos más oscuros, pero yo lo estaba agotando tanto como a mamá solo por ser un bebé. Fue solo por él que me di cuenta de mi situación. Me había estado sosteniendo, ya que mamá estaba de nuevo en el hospital para una revisión posparto. Tenía una idea de lo que eso implicaba, con todos sus detalles espeluznantes, así que no creo que hubiera preguntado ni aunque hubiera podido hablar voluntariamente. Papá me hacía muecas, intentando que lo imitara, y yo agitaba mis puñitos solo porque podía. Supongo que, una vez que lo agarré, mi vista finalmente mejoró lo suficiente como para ver lo que tenía en mis manos. Tenía su dedo índice en un puño regordete y no pensaba soltarlo, aunque intentara zafarse con cuidado. Fue todo un logro. Los pequeños pasos hacia el éxito y la independencia ocurren constantemente, y como adulta en el cuerpo de un bebé, iba a disfrutar de todos los que pudiera comprender. De todas formas, no es que tuviera nada mejor que hacer. Me costó un rato reconocer el chaleco que llevaba papá como un chaleco antibalas, incluso mirándolo fijamente. De hecho, si no hubiera estado familiarizado con la serie Naruto en general, dudo que me hubiera dado cuenta de lo que era. Solo comprendí el mensaje totalmente involuntario cuando vi el brillo del metal en su frente. Sin embargo, no pude distinguir qué símbolo tenía. Los ojos de un bebé no ven bien a distancias mayores de unos 20 centímetros. No creo que me asustara, pero lo que pasa con los bebés es que solo hay una reacción ante cualquier cosa negativa. Empecé a sorber por la nariz. Papá empezó a preocuparse. Supongo que había una razón por la que mamá era la que me cargaba la mayor parte del tiempo. ¿Hexan, Daijibut Esuka? Preguntó alguien, y la cabeza de mi padre se giró hacia otra persona. El resto de la conversación pasó demasiado rápido para que pudiera seguirla. Solo tenía 1 o 2 semanas, ¿de acuerdo? Tengan paciencia conmigo por tener problemas con un idioma que nunca antes había aprendido. La mayoría de las otras cosas las atribuía simplemente al hecho de que mis nuevos oídos eran un poco sensibles y mi cerebro probablemente estaba revuelto desde que nací. El hecho de que sepa algo de japonés es un milagro de coincidencia y fastidio. Ver anime subtitulado y sin subtítulos no compensaba el hecho de que en mi vida anterior, el inglés era mi primer idioma y mis viejos recuerdos no me ayudaban en absoluto a adaptarme. Puede que en realidad estén estorbando. Daijibuka, Keisuke-chan. Papá dijo, presumiblemente a mí. Sí. Ese es mi nombre. Keisuke Hek, nacido el 10 de julio. Incluso tengo la huella de mi pie y el certificado de nacimiento para demostrarlo. Después descubrí que mi madre se llamaba Miyako y mi padre Wataru. Tengo la sensación de que mis padres querían un niño primero. ¿No te parece? También tuve la repentina sensación de que crecería siendo un niño muy enojado, como un niño llamado Susan o algo así. Tal vez eso me llevaría a intentar destruir el mundo, como Mandark. Tendría que convencer a la gente de que me llamara Kei o Keiko por el resto de mi vida. O tal vez podría convertirme en un manojo de nervios de 3 metros en un cuerpo de 1,5 metros por razones completamente distintas. Personalmente, apostaría por lo segundo. Capítulo 2. Arco introductorio. Oh, mierda. Lo que pasa con el chakra es que está por todas partes. Claro, la mayor parte de lo que los shinobi de clase sensor pueden percibir es chakra humano, y eso es lo que los hace tan útiles. Es todo lo que la mayoría de los shinobi normales también pueden sentir, aunque a menor escala. Pero gracias al sabio de los 6 caminos y la bestia de 10 colas, el mundo entero está impregnado de chakra que, si lo tocas sin el entrenamiento adecuado, significará convertirte en una rana de piedra. El chakra normal es bastante peligroso para la mayoría de la gente, que tiende a apegarse a lo que les funciona y no les saldrá terriblemente mal si son shinobi, y tiende a seguir con sus vidas aburridas sin siquiera notarlo si no lo son. Por cierto, no puedo sentir el chakra natural. Solo sé que existe porque vi cierta serie de televisión hace mucho tiempo. En fin, ¿qué tiene que ver esto? La verdad es que, aunque no tengo ninguna actitud especial para el chakra natural, y menos mal. Soy consciente de mi chakra constantemente. Si bien mi cuerpo lo ha tenido desde antes de nacer, de ahí la picazón, mi mente insiste en que esto no es normal. Necesito concentrarme un poco para usar mi chakra, mientras que la mayoría de la gente lo hace automáticamente. Tendré que entrenar a medida que crezca para poder hacer algunas de las otras locuras ninja que gente como, por ejemplo, Sasuke puede hacer sin siquiera pensarlo, pero creo que podría tener una ventaja en cuanto al control inicial. Es mucho más fácil manipular algo cuando sabes exactamente con qué estás jugando en cada momento. Será una ventaja más adelante, pero de niño me sacaba de quicio.
En fin, de bebé comía, dormía y lloraba mucho. Quiero mucho a mis padres y estoy segura de que hicieron que mi infancia fuera lo más cómoda posible, pero eso no la hizo menos aburrida. No podía hacer nada por mi cuenta, aparte de balbucear como un arroyo. Esto, finalmente, me llevó a pronunciar mis primeras palabras. Creo que tenía 6 meses. Lo mismo sucedió la vez anterior. Como era de esperar, mis primeras palabras fueron mamá y papá. En ese orden. Mamá estaba serenamente orgullosa, con una especie de aire de superioridad, mientras que papá parecía querer celebrar con un baile de victoria porque, de hecho, le había hablado el mismo día. Cuando tenía aproximadamente 1 año, ya empezaba a dar mis primeros pasos. Solo me di cuenta por la fiesta de cumpleaños que me organizaron. Cuando se trata de bebés, es bastante difícil seguirle la pista al mundo que los rodea. Los días se confunden con las semanas y luego con los meses, principalmente porque, desde el punto de vista de un adulto profundamente aburrido, no pasa gran cosa. Intentaba meterme en cosas como armarios o estanterías, como se supone que hacen los niños, pero mamá y papá, al parecer, habían adaptado la casa a prueba de niños. El salón era el único lugar donde podía deambular, y desde luego nadie me iba a dejar hacerlo sin supervisión. Después de todo, papá es un ninja, y a veces veía a mamá sacar una espada de práctica de encima de la ventana de la cocina. Haría cualquier cosa por tener la oportunidad de leer algo solo para distraerme, aunque volver a aprender a leer probablemente sería 3 veces más doloroso que la primera vez. En aquel entonces todavía no tenía dientes. Y además, la dentición es un suplicio y nunca debería repetirse voluntariamente. La mayoría de la gente tiene que agradecerle a la amnesia infantil el no tener que lidiar nunca con eso. Y yo no. Muchos juguetes acabaron destrozados, sobre todo para aliviar las molestias de la dentición, pero también porque me aburría muchísimo. Aprender a leer kanji sería un suplicio. Al menos, ser pequeño me daba la opción de acosar a mis padres y rogarles que me leyeran, aunque tardaría un tiempo en dejar de usar bloques. Hablando de la fiesta de cumpleaños, supongo que papá y mamá son bastante populares. No conocía los nombres de Miyako y Wataruhei de antes, pero ellos conocían a todos los que tenían un hijo de mi edad, o eso parecía. La fiesta de cumpleaños incluyó pastel, aunque tenía un relleno de frijoles rojos que, la verdad, no me gustaba antes de renacer. Los adultos se quedaron charlando, porque eso es lo que hacen los adultos cuando los niños están a salvo y fuera del alcance de cualquier arma, y yo me pasé la fiesta mordisqueando uno de mis regalos. Literalmente. Todavía me están saliendo los dientes y todo eso. Creo que, en total, terminé con un juego completo de esas gomas para el pelo con pompones, un mordedor, un kunai de goma, pista, que probablemente también usaría para morder, pista fallida, 3 conjuntos de ropa de bebé en distintos tonos de morado y rosa, podría ser peor, como naranja, un tigre de peluche al que en secreto llamé Tiger, que no era naranja, un biberón nuevo y un juego de rompecabezas de bloques. No tengo ni idea de para qué querría alguien ese último artículo. A mí tampoco me gustaban esas cosas cuando era pequeña. También había otros niños allí. No reconocí a Genma hasta que su madre lo llamó por su nombre, tendrá unos 4 o 5 años, y terminé gateando hacia él y exigiéndole a Ebisu que jugara con bloques conmigo. No es que aceptara con mucha delicadeza, tiene 3 años, pero podía hacer una pirámide más estable que yo e intentó enseñarme cómo se hacía. Creo que tenía talento para enseñar, incluso de pequeño, aunque era un poco presumido al respecto. Aún así, acabó derribando la pirámide, aunque no fue culpa suya en absoluto. Con 1 año de edad, uno es muy torpe. También había otros niños allí, pero no recuerdo haberlos visto mucho después de la fiesta. Supongo que Ayumi-chan, Miyuki-chan y Tatsuo-kun decidieron seguir siendo civiles. Al menos, eso espero. La idea de que murieran es demasiado desagradable como para pensar en ello. Creo que vi a Sakumo, el padre de Kakashi, llegar y marcharse en un lapso de 10 minutos. No creo que su círculo social coincida con el de mis padres, pero al parecer es lo suficientemente amable como para pasarse a ofrecer globos y robar un trozo de pastel. Si Kakashi estaba allí, probablemente era ese pequeño bulto de pelo blanco al que solo alcancé a ver de reojo. Los globos son lo mejor del mundo y nadie podrá decirme lo contrario. Sobre todo cuando papá hizo el truco del helio e hizo que todos los adultos se partieran de risa. Como dato curioso, había descubierto en qué época había nacido. Cuando rompí a llorar en medio de mi propia fiesta de cumpleaños, papá volvió a entrar en pánico e intentó calmarme mientras mamá, con mucha educación, llevaba a todos los demás a la cocina y luego al jardín, diciendo que simplemente estaba cansada después de un día tan largo y emocionante.
En cierto modo, era verdad, pero eso no era nada comparado con la magnitud de la situación en la que me encontraba. Una cosa es pensar que he renacido en un mundo shinobi, incluso con la brutalidad de la que algunos son capaces. Otra muy distinta es nacer en Konohagakure, donde parece concentrarse la mayor parte de la trama principal de la serie. Y otra muy distinta es nacer durante el período entre dos guerras mundiales shinobi. Otra cosa muy distinta es darme cuenta de que mi grupo de edad va a formar parte de las primeras filas de la Tercera Guerra Mundial shinobi. Por cierto, ese día descubrí mi capacidad para suprimir mi propia energía vital hasta niveles indetectables para mis padres, lo que los asustó muchísimo cuando se dieron cuenta de que su hijo era como un vacío de chakra cuando se enfadaba. Creo que después de eso, empezaron a darse cuenta de que iba a ser un niño muy raro. Quizás por eso intentaron tener un segundo hijo. Capítulo 3. Arco introductorio. Catalizador. Cuando tenía 2 años y pico, ya me paseaba por la casa con dificultad cuando por fin pude verme bien en un espejo y vislumbrar quién sería. Antes de eso, por alguna razón inexplicable, ni siquiera me había crecido el pelo, así que la única forma de saber de qué color sería era fijándome en mis padres e intentando adivinar. Obviamente, no iba a ser rubia ni pelirroja, pero tampoco lo había sido la vez anterior y tenía curiosidad por ver qué color me correspondía. Tenía el pelo corto y algo desaliñado, aunque mamá me lo recogía en una coleta ridícula que me quedaba en la parte superior de la cabeza como una palmera con pompones. No era tan pálida como mamá, lo que me hace pensar que o bien el tono de piel de mis padres se había equilibrado para dar con el mío, o que mamá realmente estaba enferma. Tenía la cara ancha, sobre todo por la grasa infantil, pero por cómo se estaba desarrollando mi rostro, probablemente tendría un aspecto normal, salvo por mi pelo negro azabache y mis ojos oscuros. El físico de papá no parecía ser el dominante, exactamente, y de todas formas era difícil distinguirlo con niños pequeños. Bueno, supongo que lo veré cuando sea mayor. Fue entonces cuando oí a mamá dejar caer algo en el baño. Me acerqué tambaleándome para ver qué había pasado, en parte porque estaba preocupado, pero sobre todo porque tenía curiosidad, como todos los niños, y dije, «Mamá». Mamá no contestó. Mamá siempre contesta, y sin embargo, esta vez lo único que obtuve fue un sollozo. Probablemente no necesito decir lo mucho que me asustó eso. Me dirigí al baño tan rápido como mis piernitas rechonchas me lo permitieron, rebotando contra una o dos paredes en el camino, gritando, «Mamá. Mamá». Encontré a mamá sentada en el suelo del baño con las manos sobre la cara. En el suelo, frente a ella, había una caja abierta y un palito con la punta blanca que me empezó a generar una sensación bastante sospechosa. Sin embargo, no sabía muy bien qué pensar, porque mamá lloraba un poco y a la vez sonreía mientras me alzaba en su regazo. ¿No es genial, Kei-chan? Pronto serás la hermana mayor. Me dijo mamá mientras me acariciaba el pelo. Me moví en su regazo para poder abrazarla bien, escuchando los latidos de su corazón e imaginando el corazón de mi nuevo hermanito o hermanita, si eran gemelos, latiendo al unísono con el suyo y el mío. ¿Eso significa que mamá y papá van a querer más al bebé? Claro que no. Exclamó mamá con vehemencia, sorprendiéndome. Me empujó suavemente hacia su otro brazo para que pudiéramos mirarnos a los ojos sin soltarnos. Mamá las amará a las dos con todo su corazón. Pero no quiero que jueguen solas nunca más. Era extraño tenerle miedo a esta nueva vida tanto como deseaba abrazarla. Me sentía un poco sola, no recuerdo ningún momento en el que estuviera sin mi hermano antes de morir, pero era la necesidad infantil de sentirse segura lo que me mantenía allí, aferrada a mamá. La quería, porque podía intuir por qué lloraba. Tenía miedo de que un nuevo embarazo pudiera ponerla en peligro a ella y al bebé, pero deseaba tanto que todos estuviéramos a salvo y felices que me dolía el corazón por ella. No quería que tuviera que renunciar a su vida por eso. Me parecía egoísta, supongo, porque obviamente quería al bebé. Sinceramente, ni siquiera sé qué pensaba en ese momento. Al final, se convirtió en una mezcla confusa de sentimientos que no me demostró nada más que era increíblemente indecisa. Aún así, si mamá quería al bebé, no iba a negarme. Me daba vueltas esperando encontrar a alguien que no estaba, ahora que ya tenía edad suficiente para caminar y deambular de una habitación a otra. En cierto modo, deseaba tener un hermano, a pesar de las maneras en que todo podía salir mal, excepto las peleas entre hermanos, que eran esperables y normales. Al final, en realidad no fue así. Para cuando cumplí 3 años, papá ya había logrado que aprendiera a leer sola.
Esto se debía principalmente a que lo molestaba sin parar cada vez que podía, ya que saber que venía un hermanito o hermanita solo aumentaba mi necesidad de conocer el mundo que poco a poco empezaba a explorar. Balbuceaba sobre cómo quería enseñarle a mi hermanito o hermanita todo, incluyendo qué tipo de libro tenía las mejores ilustraciones, cuál era la mejor manera de estirarse y dónde estaban los puestos de comida más ricos, de esos que regalan comida a los niños lindos, claro. Iba a ser la mejor hermana del mundo. Quizás hubiera querido un estafador como hermano pequeño. La nostalgia me estaba invadiendo. Papá también empezó a enseñarme otras cosas. Pequeños ejercicios, el juego de la cuna de gato, estiramientos que probablemente no habría podido hacer en mi vida anterior, etc., diseñados para poner a prueba y mejorar mi condición física. Aunque creo que el juego de la cuna de gato era para la destreza, y dado que los sellos de mano son una prioridad para los ninjas, me preguntaba por qué no se me había ocurrido antes. Sería más fácil practicar con un hermano, ya que las manos de papá eran muy grandes, pero de todas formas era divertido. Incluso me regaló un libro ilustrado con más ejemplos, y no tardé en empezar a bombardearlo con nuevas preguntas sobre los ejercicios del libro. Creo que me inició en los ejercicios de control de chakra solo para que me agotara. Al fin y al cabo, era un ninja, y no debe ser nada divertido llegar a casa y encontrar a un niño de 3 años balbuceando sin parar después de un largo día en los puestos de avanzada. Yo estaba en la etapa de por qué. Aunque vi a algunos niños civiles que lo llevaban todo aún más lejos que yo. En cuanto a mamá, noté que se cansaba más a menudo y más rápido que antes. Me asustaba porque sabía que no gozaba de buena salud, pero iba al médico con frecuencia y no parecía tener ningún problema grave. Si hubiera tenido 3 años, creo que otra cosa que habría notado era cómo la barriga de mamá seguía creciendo y su regazo se iba encogiendo, hasta que ya no cabía y papá tenía que mecerme en sus rodillas hasta que me mareaba. El día del parto, mamá entró sola a la sala de partos y papá se sentó conmigo afuera. Llevaba mis juguetes conmigo, todavía me gustaba mordisquear cuna y de goma, por alguna razón, pero me quedé sentada mirándolos un rato. Incluso mi libro sobre el sabio de los 6 caminos y las bestias con cola, censurado hasta la médula, por supuesto, me parecía aburrido con toda esa tensión nerviosa en el ambiente. Bostecé, frotándome los ojos y sintiendo como mi cuerpo de niña pequeña comenzaba a sucumbir a lo inevitable. Principalmente a una hora de acostarse temprana que nunca había logrado evitar, ya que tenía ninjas por padres. Bueno, al menos un ninja. Nunca había visto a mamá con un chaleco Tslin. Keisuke-chan, trae ese libro y te leeré un cuento, dijo papá. Me subí a su pierna, con el libro en la mano, y lo abrió en la página del sabio y sus 2 hijos. Probablemente ya estaba dormida cuando terminó la primera página, pero me desperté de nuevo cuando papá me llevó en brazos para ver al bebé recién nacido. Pero no acabamos en la sala de maternidad. Fuimos a la UCI neonatal. Mamá también estaba allí, y aunque estaba más pálida de lo normal y una enfermera vestida de blanco la llevaba en silla de ruedas, parecía estar bien. Había pasado menos de 1 hora desde el parto, así que lo que le pasaba no podía ser algo suyo. Estaría en la unidad de cuidados intensivos o en algún otro sitio. En vez de eso, todos nos giramos hacia la ventana y miramos la habitación llena de incubadoras, aunque solo 3 estaban ocupadas. Mamá me cogió de la mano, aunque papá todavía me sostenía. Papá dijo, Keisuke-chan, ¿ves la caja que está al extremo derecho? Miré. Desde tan lejos y con tan poca luz, no podía leer lo que ponía, pero sí distinguí una forma diminuta en el plástico. Tenía 2 puertos con guantes incorporados para que nadie se acercara lo suficiente como para contagiar al bebé con gérmenes de adultos, y me pareció ver suficientes cables y tubos que entraban en la caja como para intuir que algo andaba muy mal. Ese es tu hermanito, Hayate, dijo papá, y mamá me soltó la mano para que pudiera subirme a sus hombros. ¿Por qué está ahí dentro? Pregunté, inclinándome con mi manita apretada en el pelo de papá. Quiero verlo. Además, el nombre Hayate Heg me hacía sonar una alarma que ni siquiera sabía que tenía. Tiene un poco de dificultad para respirar ahora mismo. Es un bebé recién nacido, son bastante frágiles, dijo el padre con cierta vacilación. Lo llevaremos a casa en cuanto mejore. El pequeño Hayate empezó a toser, lo que provocó que los médicos presentes en la habitación se pusieran en un frenesí de actividad que no pude seguir. De todo lo que recuerdo de mi vida anterior, los recuerdos más nítidos son los de mi familia. Pasaron 2 semanas antes de que me diera cuenta de que estaba en Konohagakure, y algunos detalles iniciales de la trama de la serie se me habían escapado.
Sabía, por ejemplo, que Kakashi era bastante importante para la trama en muchos sentidos, al fin y al cabo, tengo mis personajes favoritos, y que la historia era, en última instancia, la de Naruto, y así sucesivamente. Pero si en mi vida anterior me hubieran preguntado por algunos de los ninjas secundarios que aparecían solo una vez, sobre todo si salían en arcos de relleno o películas, probablemente habría necesitado un minuto para usar mi Google y averiguar de quién hablaban. Pero con los tubos de respiración y la incubadora, y el extraño eco de una tos más grave e insistente resonando en mi cabeza, supe entonces que mi hermano pequeño era la misma persona que, en un futuro lejano, se convertiría en el primer ninja de Konoha del que se tiene nombre y que fue asesinado durante la invasión de Orochimaru para el examen Chunin. Sería un cordero al matadero, a pesar de su habilidad y velocidad, y todo por saber demasiado. El hombre que lo mató se convertiría en un aliado, y nadie jamás sabría que él lo había hecho. No creo haber sabido realmente lo que era el odio, hasta ese momento. O miedo. Capítulo 4. Arco introductorio. Ganando corazones. Poco después de que finalmente pudiéramos llevar a Hayate a casa, comencé a tener pesadillas crónicas. Por lo general, los niños no se convierten en el centro de sus propias narrativas inconscientes hasta los 8 años, cuando el mundo del yo frente al no yo está claramente definido y, de repente, parece que todos deciden ser los héroes de su propia historia al mismo tiempo. Todavía tenía algún que otro sueño en el que simplemente observaba el mundo pasar, como nubes, pero cuando Hayate finalmente me reemplazó en la guardería fue cuando los sueños de mi antigua vida comenzaron a regresar con fuerza. No culpo a Hayate. No podía evitar tener pulmones sensibles ni ser un bebé. No podía evitar formar parte de mis recuerdos de antes de morir. Que mi imaginación quisiera combinar a mi hermanito con la imagen del Junin especial muerto en la azotea, con sangre por todas partes y cuervos picoteando su cadáver destrozado. No era su culpa, pero aún así me carcomía la cabeza. A veces me despertaba en mitad de la noche, temblando de pena y rabia, y me escabullía a la habitación de los niños para asegurarme de que seguía respirando. Mamá y papá notaron que no dormía mucho. Es bastante difícil hacerte entender cuando apenas puedes hablar con frases complejas, pero creo que mamá simplemente se alegró de que no tuviera celos de todo el tiempo que ella y papá pasaban con Hayate a medida que crecía. Una niña normal se habría quejado, lloriqueado o tal vez exigido un reembolso, que en realidad son más recuerdos de mi vida anterior que otra cosa. Yo no era una niña normal y caprichosa cuando estaba con Hayate. No quería ser una carga cuando Hayate los necesitara a todas horas. No podía hacerles eso a ninguno de ellos. Saber que mi hermano se convertiría, o quizás debería decir que podría convertirse, en un muerto viviente acabó con cualquier envidia antes de que pudiera surgir. Dicho esto, cuando la preocupación que me consumía disminuía un poco, sobre todo cuando estaba despierta y podía verlo moverse inquieto en la alfombra del salón mientras descubría cómo hacer que sus extremidades le obedecieran, me encariñé perdidamente con él. Hayate no era un niño grande a los 7 meses, y no era tan robusto como yo, lo que quizás se debía a que yo era el primogénito y había tenido la atención exclusiva de nuestros padres durante casi 3 años. Pero era curioso y de mirada aguda, a pesar de las horas que mantenía despiertos a sí mismo y a todos los demás con su persistente tos. Dios, ojalá no fuera tos ferina. Los médicos no se alarmaron la última vez que mis padres lo llevaron al hospital, pero tampoco estoy segura de que sepan qué es la tos ferina. La verdad es que yo tampoco estoy del todo segura, pero de repente todas esas vacunas que me pusieron de bebé empezaron a ser muy relevantes y preocupantes por su vaguedad. Ah-chan. A veces, llamar su atención podía ser un fastidio. Estaba chupando un kunai de goma parecido al mío, principalmente porque era demasiado grande para que se atragantara mientras yo estaba cerca y podía sacárselo de la boca, y de vez en cuando lo mordisqueaba. Si de verdad hubiera tenido 3 años, no habría sido nada confiable en lo que respecta a la seguridad de mi hermanito, pero no lo era y mis padres aparentemente pensaron que mientras uno de ellos estuviera en casa, estaríamos bien. Madre mía, cuando le empezarán a salir los dientes de verdad iba a ser un infierno. Lo único que quería era ver si conseguía que agarrara un sonajero. Pensé, bueno, está retorciéndose en la alfombra y tratando de agarrar cosas con sus deditos, así que valía la pena intentarlo. Si conseguía que dejara de fijarse en el kunai, claro. Al menos me miró al oír el apodo cariñoso que le puse. Fue mejor que lo que papá había logrado. Creo que mi hiperconciencia de bebé lo había mal acostumbrado en lo que respecta al desarrollo infantil. Probablemente a Hayate le faltaban al menos unos meses para poder pronunciar palabras, si seguía el desarrollo normal de los niños, al menos, por lo que yo sabía.
Sonajero, dije, agitándolo. Me miró, luego al sonajero. Y después volvió a mirarme. Hayate emitió un sonido complejo e indeciso alrededor del kunai. Ah-chan, ¿qué pasa? Pregunté, y él escupió el kunai para agitarlo tras el sonajero. No lo moví mucho. No es justo burlarse de alguien que no tiene mucha destreza manual, aunque sea mi hermano y probablemente algún día se convierta en un verdadero fastidio. Ya sabes, si no muere antes. Ese pensamiento me asusta tanto que a veces no puedo pensar. Kei. Dijo Hayate. Parpadeé, retrocediendo un poco. Acababa de... Ah-chan. Kei. Exclamó Hayate, poniéndose un poco rojo de frustración al ver que el sonajero ya no estaba a su alcance. Se lo di enseguida y dejó de hacer pucheros, agitándolo como podía, dado que aún era un bebé. Me acerqué para que pudiera alcanzarme si quería, y acabó babeando un poco en mis pantalones de pijama cuando dejó el sonajero para volver a mordisquear el kunai. La verdad es que no me importó. Bueno, quizás me equivoqué con lo de que habla. Para mí, Hayate es oficialmente un genio. Mamá. Ah-chan habló. Esa noche, al menos, no soñé con la muerte de Hayate. Capítulo 5. Arco introductorio. Vivir por la espada. La edad mínima para ingresar a la academia es de 5 años. O, en su defecto, el estudiante debe cumplir 5 años dentro del próximo año calendario. Generalmente, solo los estudiantes con el respaldo de sus padres ingresan tan temprano, lo que significa que los huérfanos, los civiles y las personas que simplemente no quieren que sus hijos terminen en el frente antes de perder sus dientes de leche, es decir, la mayoría de la gente, ingresan más tarde, con menos experiencia. Es algo así como mudarse a un nuevo distrito escolar. La graduación anticipada es posible, aunque poco común en tiempos de paz, y aprobar una serie de pruebas de evaluación por un margen ridículamente amplio era la razón principal para ello. Personas como Yamato y Kakashi podían hacerlo fácilmente, y yo estaba preocupado hasta cierto punto porque, si bien crecí con padres ninja, todavía no me consideraba especialmente apartamento o inteligente según los estándares extravagantes establecidos por personas como ellos. La única razón por la que siquiera consideré la academia fue el resultado de algunas ideas que chocaron en mi cabeza, cuando Hayate cumplió 2 años y yo tenía 5 años y algunos meses. 1. Aunque probablemente me estaba volviendo loca lentamente por las pesadillas recurrentes de la muerte de Hayate, no podía simplemente dejar que sucediera. No sin luchar contra ello. Hayate podría haber sido solo una víctima desafortunada de la conspiración de hace una vida, pero aquí estaba mi hermano pequeño y mataría a cualquiera que se atreviera a tocarlo. La ferocidad de mi amor y mi instinto protector me sorprendieron al principio, porque en mi vida anterior había estado más o menos en igualdad de condiciones con mi hermano y nunca realmente necesité defenderlo de nada en el mundo pacífico que recordaba. Pero cuanto más lo pensaba, más se me quedaba grabado. 2. Ya no quería sentirme indefenso. 5 años de dependencia casi total de mis padres me habían quitado las ganas de seguir así, aunque mamá estaba empezando a enseñarme Kenjutsu con un par de espadas de práctica en los campos de entrenamiento. No era muy bueno, pero entre eso y que papá empezaba a enseñarme los fundamentos del taijutsu de la academia, tenía cierta ventaja. 3. A pesar de lo que algunos miembros de la aldea pudieran hacer, realmente me encantaba Konoha. No era la aldea más fuerte, ese título pertenecía a Iwagakure o Kumogakure, pero era uno de los poquísimos lugares que no la cagaban tan estrepitosamente como, digamos, Sunagakure. Konoha no era perfecta ni mucho menos, pero no sabía lo suficiente sobre las otras aldeas, aparte de cómo trataban a sus Jinchuriki, como para saber realmente cómo se comportaban. Y que Minato Namikaze acabaría masacrando a la mayoría de ellos en masa. Quería proteger la aldea en la que mi hermano y yo creceríamos, porque había una chispa allí que valía la pena proteger. Ojalá no muriera en el intento. Probablemente sea una de las peores motivaciones para convertirse en ninja. El miedo. El mío seguía siendo. Mis padres decidieron que no ingresaría en la academia hasta los 8 años. En retrospectiva, debían saber que podría convalidar fácilmente los primeros años y estaban seguros de que, entre todos, podrían enseñarme lo suficiente para ser un genio. Esto me impidió interactuar con mis compañeros que ya estaban matriculados, pero creo que su principal preocupación era asegurarse de que no muriera inmediatamente después de graduarme. Por cierto, cuando dije que no era muy bueno en Kenjutsu o Taijutsu, la verdad es que no sé muy bien qué significa bueno. Nunca había visto a un shinobi menor de 8 años en el campo de batalla, aunque conocía a un par de personas que llegarían a esa edad, y desde luego nadie con mucha experiencia en Kenjutsu o Taijutsu.
De hecho, si no fuera por mis padres, me pregunto cómo habría podido ponerme en forma. Suelo preocuparme demasiado en lugar de entrenar hasta el agotamiento, por lo general. Por otro lado, un día mamá llevó a Hayate al entrenamiento, al parecer, escaseaban las niñeras genin, por muy horrible que parezca, y eso cambió las cosas bastante. Aunque no fue por nada que mamá o yo hiciéramos. Llevaba apenas un mes entrenando Kenjutsu, así que no nos esforzábamos al máximo. La verdad es que me daban una paliza cada vez, y mamá ni se cansaba, pero aún así era claramente un paso en la dirección correcta. Otra vez, Kei-chan, nos quedamos con el Shinai por ahora, dijo mamá, sosteniendo su Shinai como si fuera el puntero plegable de un profesor. Mamá no se veía pálida ni cansada así. Parecía una samurái, todo orgullo y poder, con una mirada de te voy a dar una paliza si me miras. Creo que decirle que quería aprender Kenjutsu le devolvió la pasión, aunque probablemente mi trasero se arrepentiría. Sí, mami, dije, pero no dejaba de mirar a Hayate, que estaba sentado bajo un árbol sosteniendo un Shinai del tamaño aproximado de un wakizashi. Lo usaba para golpear las hojas secas. El Shinai de mamá cortó el aire frente a mi nariz, casi tan rápido como una espada de verdad, y solté un chillido. Aquí y ahora soy tu sensei, Kei-chan, dijo mamá con seriedad, sosteniendo su Shinai en posición de combate. Si no creyera que puedes con esto, habría dejado que tu padre continuara enseñándote solo control de chakra y taijutsu básico, pero como mi hija, creo que tienes lo necesario para llegar hasta el final. Sentí que se me subía el color a la cara ante los elogios. Sí, podía hacerlo. Sería difícil y doloroso, pero no podía rendirme. A medida que progreses, pasaremos al boken, continuó mamá, porque aunque el boken no sea una katana, hay muchas cosas que puedes hacer con un trozo de madera maciza, y no dejes que nadie te diga lo contrario. Sí, Moer, sensei. Exclamé emocionada. Claro, probablemente me volvería a dar una paliza, pero eso era parte del entrenamiento. Bien. Ahora, veamos tu postura, dijo mamá. Lo que sucede con el Kenjutsu, o al menos con la versión que usaban los shinobi, es que se necesita una gran movilidad. Existe una postura inicial, para el comienzo de los duelos formales y para centrarse, pero para cuando un shinobi usaba una espada en el campo, la rígida rutina de balanceo, movimiento rápido y retirada resultaba inútil, salvo para la meditación en movimiento. Se utilizaba principalmente para inculcar disciplina y fuerza en los nuevos estudiantes, pero el genin promedio probablemente tendría el doble o el triple de fuerza física que un no shinobi una vez que la mejora del chakra entraba en juego. No había otra manera de enviar a los genin a misiones de protección contra bandidos, dada la edad promedio de un graduado de la academia hoy en día. Serían masacrados. Con los pies separados, la pierna derecha lista para guiar, las manos bien separadas en la empuñadura del Shinai para mayor palanca, y el chakra reforzando silenciosamente mis músculos. Esa era la única forma de practicar, aunque me agotara por completo. Estoy seguro de que ningún aspirante a Shinobi se habría molestado con la parte del chakra, principalmente porque la mayoría ni siquiera lo sentía respaldando cada uno de sus movimientos, pero necesito que usarlo se convierta en algo natural. Pensé que empezaría a aprender sobre temas de móviles una vez que dominara lo básico. Primer strike. Ladró mamá. Salté para obedecer. Ja. Grité, sacando el Shinai bruscamente y haciendo que emitiera un sonido de bofetada cuando las tablillas de bambú chocaron entre sí por la fuerza del impacto. Strike, 1. Bloqueo, 1. Agáchate. Paso atrás. Paso atrás. Paso atrás. Strike, 2. No oí ni un chasquido en el último, Kei-chan. Strike, 2. Mi madre era como una sargento instructora. Al cabo de un rato, el sudor me corría por la cara redonda y respiraba con más dificultad de lo normal. No estaba en plena forma, claro, era más activa que la última vez, sobre todo porque no había nada más que hacer a menos que quisiera mudarme a una maldita biblioteca para siempre, pero también tenía 5 años, casi 6. Tenía derecho a tener esa gordura infantil, ¿vale? Y mamá me hacía trabajar como una mula para, con suerte, tener alguna ventaja en la academia. Básicamente, mi resistencia no era muy buena y mi madre detuvo el entrenamiento justo antes de que me desmayara. Bien hecho, Kei-chan. Dijo mamá con entusiasmo, dándome una palmadita en el hombro, probablemente empapado de sudor. Llevaba un gi de entrenamiento, pero eso no significaba mucho con tanta actividad física y los veranos de Konoha, que nunca me iban a gustar. Veranos calurosos, para ser exactos. Sin aire acondicionado a la vista. Para alguien que acaba de empezar, lo estás haciendo genial. Gracias, sensei.
Dije, jadeando. Ja. Mi madre y yo parpadeamos ante la repentina intrusión de una voz más aguda y automáticamente nos giramos para ver de dónde venía. Hayate estaba de pie bajo el árbol, un poco tambaleante, pero tiene 2 años y se le pueden perdonar muchas cosas, y volvió a sacar su pequeño wakizashi de práctica. Ja. Lo triste. Su físico, con el tiempo y un pie más de altura, sería mejor que el mío. Ya entonces lo intuía. Aya-chan. Estaba incrédulo. Era un niño pequeño aprendiendo Kenjutsu. Keinere. Mamá. Gritó, corriendo hacia nosotros con paso tambaleante. Mamá lo alzó automáticamente, sonriendo ampliamente. Le quité el shinai de las manos para que no la deslumbrara, pero era evidente que eso no le importaba demasiado. Lo levantó más alto, haciéndolo girar y provocando su risa. ¿Tú también quieres aprender Kenjutsu, Hayate-chan? Preguntó mamá, mientras le acariciaba la cara con la nariz y él jugaba con su largo cabello negro. ¿Ken? Preguntó Hayate, deteniéndose mientras le revolvía la coleta a mamá. ¿Qué es eso? Espadas, Aya-chan. Exclamé sonriendo. Pronto serás un niño grande y aprenderás Kenjutsu conmigo y con mamá. Puedo. Dijo Hayate, aunque no estaba seguro de que supiera a qué estaba dando su consentimiento. Mamá, déjame enseñarle a Aya-chan qué hacer cuando aprenda más. Quiero ayudar. Dije con firmeza, más segura de esto que de cualquier otra cosa en mi vida. Por supuesto, Kei-chan, dijo mamá, y nos abrazó a los dos. Realmente no sé cuánto podría enseñarle que no pudiera superarme en poco tiempo. Pero supongo que la verdadera prueba de maestría es si uno sabe algo lo suficientemente bien como para enseñárselo a otra persona, ¿no? Incluso si esa persona es mi hermano de 2 años, que probablemente sea un prodigio con la espada y será más peligroso con una katana de lo que yo jamás seré. En aquel entonces me sentía bastante optimista sobre mis metas en la vida. La academia iba a ser pan comido. Entonces Hayate empezó a toser de nuevo y la magia se desvaneció.